Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde la pasión por el drama, el romance y los giros argumentales nos une. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado resonando con fuerza en el corazón de muchos de ustedes, una pregunta que flota en el aire como la bruma de un amanecer de Estambul, cargada de nostalgia y expectativas. ¿Podría Demet Özdemir regresar algún día a compartir pantalla con Can Yaman? Solo pronunciar esas palabras ya genera una oleada de emociones, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar esta incógnita hasta el último detalle, a explorar los rumores más persistentes, a analizar las sutiles señales, las declaraciones veladas y sobre todo, a sentir juntos esa chispa de esperanza que todos compartimos, esa que nos impulsa a creer en la magia que puede surgir cuando dos talentos excepcionales se encuentran. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante conversación, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen esa asterisco campanita para que ninguna de nuestras próximas dosis de noticias, análisis y reflexiones del apasionante mundo turco se escape. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor, analizado con el corazón y la mente. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, al meollo del asunto que ha encendido debates y alimentado sueños en las redes sociales y en las charlas de café. La idea de Demet Özdemir y Can Yaman compartiendo pantalla nuevamente es, para muchísimos de ustedes, más que una posibilidad, es el asterisco sueño de una noche de verano que no quieren que termine nunca. Desde el primer momento en que nos cautivaron con sus personajes en Erkenci, la química que desprendían fue algo fuera de este mundo, una conexión que trascendía la pantalla y se metía directamente en nuestros corazones. Y no estoy hablando solo de la química en pantalla, que ya era explosiva, sino de esa energía eléctrica que se transmitía a través de la televisión, que nos hacía suspirar de enamoramiento, reír a carcajadas con sus travesuras y hasta llorar de emoción con sus conflictos y reconciliaciones. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en un referente del romance televisivo, y su conexión fue tan real, tan palpable, que a día de hoy, años después del final de la serie, seguimos hablando de ella, deseando fervientemente revivir esa magia, esa complicidad que los hacía únicos. Erkenci no fue solo una serie, se convirtió en un fenómeno global, un fenómeno de fans que catapultó a Demet y a Can a un nivel de estrellato internacional, convirtiéndolos en la pareja que todos queríamos ver junta, tanto dentro de la ficción como, para muchos, fuera de ella. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? La vida, como la trama de una serie, tiene sus propios giros y evoluciones. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, explorando y expandiendo sus horizontes artísticos. Demet ha brillado con luz propia en proyectos de gran calibre como Doğduğun Kaderindir, donde demostró una madurez interpretativa asombrosa, y más recientemente en Anfara, una serie que la ha consolidado como una actriz versátil y talentosa, capaz de transitar por roles dramáticos y complejos con una soltura admirable. Por su parte, Can ha conquistado audiencias internacionales, especialmente en Italia, con su participación en producciones como Viola come il mare, expandiendo su carrera de manera significativa y llegando a nuevos públicos que admiran su carisma y su talento. Cada uno ha forjado su propio camino, cosechando éxitos individuales y consolidando sus carreras de forma independiente. Y eso, sin duda, es maravilloso. Demuestra su profesionalismo, su ambición y su capacidad para destacar por sí mismos, para reinventarse y para enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, a pesar de estos éxitos individuales, la pregunta persiste y es completamente natural que así sea. Cuando una pareja en pantalla tiene una conexión tan especial, una química tan innegable, es difícil para los fans desprenderse de esa ilusión, de ese anhelo por verlos juntos nuevamente. Y es precisamente ahí donde entran en juego los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas de los fans, y sobre todo, esas pequeñas migas de pan que a veces encontramos en entrevistas, en comentarios en redes sociales, en guiños sutiles que alimentan esa llama de esperanza. ¿Ha habido alguna declaración, algún comentario casual, algún gesto, alguna señal que pueda dar pie a pensar en la posibilidad de un regreso, de una nueva aventura juntos? Analicemos un poco estas migas de pan. A lo largo de los años, tanto Demet como Can han sido consultados en innumerables ocasiones sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y sus respuestas, si bien siempre profesionales, respetuosas y diplomáticas, han sido, digamos, cautelosas. Por un lado, ambos han expresado una profunda gratitud por la experiencia que significó Erkenci y han manifestado el inmenso cariño que recibieron por parte de los fans,
un apoyo que ellos siempre reconocen y valoran. Han sido muy claros al reconocer la importancia fundamental de ese proyecto en el desarrollo de sus carreras y la conexión inolvidable que establecieron en aquel entonces. No hay la menor duda de que guardan un gran aprecio por ese tiempo, por esa etapa que marcó un antes y un después en sus vidas profesionales y personales. Pero la realidad, señoras y señores, es que en el complejo y dinámico mundo de la actuación, regresar a una pareja de una serie que fue un éxito rotundo no es una decisión que se tome a la ligera. Implica una multitud de variables, una ecuación con muchísimos factores, un guión que esté a la altura, que no solo iguale, sino que supere las expectativas generadas, un proyecto que sea tan o más ambicioso y cautivador que el anterior, que ofrezca algo nuevo y emocionante, la disponibilidad de ambos actores, cuyas agendas suelen estar apretadas con proyectos individuales, y por supuesto que la química, esa chispa mágica, vuelva a surgir de la misma manera, o incluso con mayor intensidad, en un nuevo contexto. No se trata simplemente de juntarlos porque los fans lo piden a gritos, sino de crear algo que realmente valga la pena, algo que tenga el potencial de superar la memoria afectiva que el público tiene de su anterior trabajo juntos. Se han llegado a mencionar posibles proyectos en el pasado, rumores de secuelas, de películas inspiradas en la serie, de nuevas series con tramas independientes pero protagonizadas por ellos. Pero hasta la fecha, y aquí es donde la esperanza se mantiene viva pero también en vilo, nada se ha materializado. Y esto, lejos de apagar la llama de la esperanza, a veces la aviva más. Porque sabemos que la industria turca es un motor en constante movimiento, un torbellino de ideas y oportunidades que surgen constantemente. Un día parece imposible, al siguiente todo cambia. Pensemos en las palabras específicas de Demet Özdemir. Ella ha sido muy clara y coherente en sus entrevistas sobre su enfoque actual, buscar proyectos que la desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación, que la saquen de su zona de confort y la impulsen a crecer como artista. Ha mencionado en repetidas ocasiones que le interesa seguir evolucionando profesionalmente y que siempre está abierta a nuevas propuestas que sean interesantes y significativas. Esto en sí mismo no cierra la puerta a un regreso con Can, pero sí enfatiza su deseo de que el proyecto sea sustancioso, relevante y adecuado para su crecimiento artístico. No buscaría un regreso por nostalgia, sino por una oportunidad real de crear algo memorable. Por su parte, Can Yaman también ha sido bastante directo en sus aspiraciones. Su enfoque se ha volcado mucho en el mercado internacional, y las oportunidades que ha tenido en Europa, especialmente en Italia, son muy valiosas para él en este momento de su carrera. Si bien nunca ha descartado por completo la posibilidad de trabajar en Turquía nuevamente en un proyecto que le motive, su carrera ha tomado una dirección muy marcada hacia otros horizontes, consolidándose como un actor con proyección global. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte más emocionante y especulativa de nuestra conversación, ¿qué pasa si surge el proyecto perfecto? ¿Qué pasa si un productor visionario, con una visión clara y el respaldo financiero necesario, decide apostar por reunir a esta pareja icónica con una historia que realmente valga la pena contar, una historia que haga justicia a su talento y a la conexión que tienen? Las redes sociales, ese hervidero de fans apasionados, están constantemente llenas de peticiones, de montajes artísticos, de deseos fervientes. Y en la industria del entretenimiento, la presión de los fans, cuando es tan unánime y tan fuerte, puede y a menudo influye en las decisiones de la industria. No es una ciencia exacta, claro está, y el talento y las oportunidades son primordiales, pero la demanda del público siempre es un factor a considerar. Imaginemos por un momento. ¿Cómo sería una nueva colaboración entre ellos? Sería una continuación directa de la historia de Sanem y Can, con ellos ya consolidados en su relación, enfrentando nuevos desafíos como pareja. O quizás una historia completamente nueva, con personajes diferentes, pero manteniendo esa chispa eléctrica, esa complicidad que solo ellos dos saben crear y que nos enamoró. Las posibilidades son infinitas y sinceramente cualquier opción sería emocionante para los fans. La nostalgia es un componente poderoso, sin duda, nos evoca recuerdos felices y momentos de pura evasión. Pero la expectativa de verlos evolucionar como artistas en un nuevo contexto con la madurez y experiencia que han adquirido individualmente, también es igualmente poderosa y puede dar lugar a algo aún más impactante. Hay que recordar que la actuación es un arte efímero. Los momentos que vivimos en pantalla,
las conexiones que se crean entre actores pueden ser únicos e irrepetibles. Pero también es cierto que el asterisco talento y la química no desaparecen de la noche a la mañana. Si ambos actores estuvieran dispuestos, si encontraran el proyecto adecuado que los motive y los desafíe, y si las circunstancias de sus carreras y agendas se alinearan, asterisco no veo un impedimento absoluto para que volvieran a compartir set. La puerta, aunque cerrada con prudencia, no está echada de forma definitiva. Quizás la clave esté en la asterisco paciencia. Las grandes historias a veces tardan en gestarse, en encontrar su momento. Los proyectos ambiciosos requieren tiempo, planificación, inversión y la conjunción de muchos factores. Y es posible que en algún momento futuro, ese momento adecuado llegue. Demet y Can como actores están en constante aprendizaje y crecimiento. Verlos de nuevo juntos con la madurez interpretativa y la experiencia profesional que han adquirido de forma individual, podría ser una experiencia asterisco aún más enriquecedora y fascinante para nosotros como espectadores. Sería ver dos talentos consolidados unirse de nuevo para crear algo nuevo y poderoso. Además, no olvidemos el factor crucial de la asterisco audiencia. Erkenci Kuş no solo fue un éxito arrollador en Turquía, su alcance se extendió mucho más allá, vendiéndose a numerosos países y creando una asterisco base de fans global sólida y leal. La idea de una reunión entre Demet y Can podría generar un asterisco interés masivo a nivel internacional, algo que es un atractivo innegable para cualquier producción televisiva o cinematográfica que busque un alcance global y un éxito asegurado en términos de audiencia. Entonces la pregunta del millón, ¿podría Demet Özdemir regresar con Can Yaman algún día? Mi respuesta, y estoy segura de que es la respuesta de muchos de ustedes, es un rotundo esperamos que sí. Las palabras que ambos han dicho hasta ahora son profesionales y prudentes, pero no son definitivas, no son un nunca jamás. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, donde las oportunidades surgen de la nada y los proyectos cambian de rumbo con rapidez, asterisco todo es posible. Lo que sí es seguro es que la conexión que crearon en Erkenci Kuş dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca y en nuestros corazones, y el deseo de revivir esa magia, esa chispa que nos cautivó, persiste con fuerza en el corazón de miles, quizás millones de fans. Lo importante mientras esperamos ese posible futuro, es seguir apoyando sus carreras individuales. Disfrutar de los proyectos que cada uno elige, celebrar sus éxitos y mantener esa esperanza viva. Porque, ¿quién sabe? Quizás en un futuro no tan lejano, estemos aquí en este mismo canal, compartiendo la emocionante noticia de que, efectivamente, Sanem y Can han vuelto para robarnos el corazón una vez más, para regalarnos nuevas historias y emociones. Hasta entonces sigamos disfrutando de su talento, de sus individualidades y de la hermosa y memorable huella que dejaron juntos. En resumen, hemos explorado a fondo la posibilidad de un regreso entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la química innegable que los catapultó a la fama como una pareja icónica en Erkenci Kuş, sus prometedoras carreras individuales posteriores, y las declaraciones cautelosas pero no categóricas que han hecho al respecto. Si bien no hay un anuncio concreto en el horizonte, la asterisco esperanza persiste y florece en el corazón de los fans, y la industria del entretenimiento siempre está abierta a nuevas oportunidades y proyectos que cautiven al público. Muchas gracias por acompañarme en este análisis lleno de nostalgia, ilusión y un toque de especulación. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? ¿Una continuación, algo nuevo, un género diferente? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones, sus teorías más locas y sus deseos más profundos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha emocionado y les ha gustado, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus compañeros de fandom, con aquellos que también sueñan con este épico regreso. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de suscribirse y activen esa campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad apasionada por las series turcas, donde debatimos, soñamos y compartimos nuestro amor por este arte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que la magia de las series turcas siga iluminando sus días.